Hola jóvenes de Ciencias 360, te saluda tu profe Ave Fénix y de antemano te hago llegar el saludo de tu profe Cernaqueo Goña. En esta oportunidad te traigo una primicia. Un amigo mío está invitado, el docente La Madrid Quiñones, en el curso de lógica proposicional. Así que espero que le saques mucho provecho a este vídeo. Así que sin más preámbulos, comencemos en 3, 2, 1, ¡va! La lógica matemática es la disciplina que trata de métodos de razonamiento en un nivel elemental. La lógica proporciona reglas y técnicas para determinar si es o no válido un argumento dado. 1. Enunciado. Es una frase u oración. Sabemos que una oración tiene sujeto, verbo y predicado. En efecto, las oraciones interrogativas, las exhortativas o imperativas, las desiderativas y las exclamativas o admirativas no son proposiciones porque ninguna de ellas afirma o niega algo y por lo tanto no son verdaderas ni falsas. Algunos enunciados no son proposiciones. 2. Proposición. Una proposición o enunciado es una oración que puede ser falsa o verdadera, pero no ambas a la vez. La proposición es un elemento fundamental de la lógica matemática. ¿Cómo así? O sea, toda proposición es un enunciado, pero no al revés. No todo enunciado es una proposición, porque ya acá nos están indicando. Por ejemplo, una oración interrogativa, por ejemplo, preguntando ¿qué edad tienes? No tiene un valor de verdad. Las exhortativas o imperativas tampoco. Por ejemplo, una orden, lava los platos. No sé si es verdadero o falso, no tiene un valor de verdad. Las desiderativas que expresan deseo, por ejemplo, eh, quiero, supongamos, un deseo, quiero que se me cumplan todas las metas propuestas. No sé si tiene un valor verdadero o falso. Y las exclamativas o admirativas, por ejemplo, podría ser auxilio. No sabemos que si tiene un valor de verdad, sea verdadero o falso, no sabemos. Entonces, esos tipos de enunciados no son proposiciones, pero sí podemos asegurar firmemente que toda proposición es un enunciado, ya que una proposición es una oración o frase. Y además esto tiene valor de verdad, que puede ser verdadero o falso y no ambas a la vez. Un valor de verdad. P, dos puntos, la Tierra es plana. Q, dos puntos, menos 17 más 38 es igual a 21. R, dos puntos, X es mayor que Y menos 9. S, dos puntos, el Morelia será campeón en la presente temporada de fútbol. T, dos puntos, hola, ¿cómo estás? W, lava el coche, por favor. Las proposiciones P, Q, R y S, excepto las dos últimas que son T y W, se consideran proposiciones válidas que pueden tomar un valor de falso o verdadero. Por ejemplo, la Tierra es plana, sabemos que es falso, ya que la Tierra tiene forma de una esfera. Q, menos 17 más 38, acá operando se pone el signo del número mayor, que es 38 positivo, el resultado es la diferencia de 38 menos 17, que efectivamente nos queda más 21. Entonces, esto podemos decir que es verdadero. R, que significa X es mayor que Y menos 9. Acá, dependiendo de los valores que puedan tomar X e Y, podemos decir que R puede ser verdadero o falso. S, que significa Morelia será campeón en la presente temporada de fútbol. Bastaría con saber quién salga campeón para saber si esto se cumple y si toma un valor de verdadero o falso. Pero, ¿qué pasaría con T, que significa hola, ¿cómo estás? Acá ya es un enunciado porque esta oración es interrogativa, por lo tanto no tiene valor de verdad. Y W, que significa lava el coche, por favor, que en este caso es una exhortativa o imperativa, es un mandato que estamos haciendo. Entonces acá diremos, sin embargo, los enunciados T y W no son válidos, ya que no pueden tomar un valor de falso o verdadero. Uno de ellos es un saludo y el otro es una oración. Entonces, ¿qué es la formalización de proposiciones? En lógica, formalizar en este sentido significa modelar formalmente, como su propio nombre lo indica.
Es decir, producir un modelo formal de una proposición que ya sabemos, una proposición es todo enunciado que tiene un valor de verdad o falso y no ambas a la vez, de un argumento, teoría o lenguaje para explicar o entender mejor sus propiedades y relaciones lógicas, como validez, consistencia, consecuencia lógica, incompatibilidad, etc. Por ejemplo, acá tenemos, si Pablo se queda, coma, entonces Luis se va. Representamos como Pablo se queda con la letra minúscula P y Luis se va como la letra minúscula Q. Entonces, representando esto en proposiciones simples sería P, el conector lógico entonces, la proposición simple Q, que esto viéndolo como un solo esquema sería proposiciones compuestas, ya que están formadas por dos proposiciones simples, que sería el P y Q, y además conectados con el entonces. Traducción verbal de los conectivos. Tenemos por acá 7 conectores lógicos. El primero, el conjuntor. Su símbolo más utilizado es el I, el primer símbolo que observamos acá. La traducción verbal se lee P y Q. Después vemos diferentes representaciones de este conectivo, como se puede observar acá. El disyuntor incluyente, su símbolo más utilizado es el O. Al disyuntor incluyente también se le conoce como el O débil. Traducción verbal se lee P o Q. Y después vemos diferentes combinaciones de este conector. El disyuntor excluyente o O fuerte. Los símbolos más utilizados pueden ser el O, pero con una rayita en debajo para indicar que es un O fuerte. Puede ser la negación del sí y solo sí, o también una cruz inscrita en un círculo. La traducción verbal se lee o P o Q. O sea, ¿por qué es disyuntor excluyente? Porque solo acepta una proposición. O sucede P o Q, pero no ambas a la vez. ¿Qué se diferencia del disyuntor incluyente? Que puede tomar los valores, ambos valores a la vez. El implicador, su símbolo es el entonces, el primero que se observa acá. Traducción verbal se lee si P, entonces Q. Y después se observan las distintas combinaciones. El replicador, su símbolo sería un entonces, pero volteado se podría decir, ¿no? La traducción verbal se lee solo si P, Q. Y después vemos las distintas traducciones. El bicondicional, como su propio nombre lo indica, bi significa dos condiciones, o sea, el implica y el replica. Entonces, eso se combina con el sí, solo sí. La traducción verbal se lee P, sí, solo sí, Q. Después observamos las distintas representaciones de aquel conector. Y por último tenemos el negador, que su símbolo, como se observa acá, puede ser una viñeta en forma de pestaña o una simple línea, que significa negar la proposición. La traducción verbal se lee. Acá vemos dos tipos de negadores internos y negadores externos. En los internos el más conocido es no P. Después podemos observar nunca P, jamás P. Y en los negadores externos es absurdo que P, es inconcebible que P, es innegable que no P. No es el caso que P, de ninguna forma se da P. Es incierto que P. No es inobjetable que P. En modo alguno P. Es inadmisible que P. No acaece que P. No acontece que P, etc. Para entender esto vamos a ver dos ejemplos. En el primer ejemplo se dice, si se ganan las elecciones y nuestros representantes acceden al poder, confiaremos en ellos, si y solo si cumplen sus promesas y el poder no lo. Según la lectura, acá estamos detectando conectores lógicos, por ejemplo, sí, coma, el y por acá, el sí, solo sí y el y por acá. Para desarrollar esto, vamos a hacerlo de forma detallada. Si se ganan las elecciones
y nuestros representantes acceden al poder, coma, confiaremos en ellos sí y solo sí sus promesas y el poder, se cumplen sus promesas y el poder no los corrompe. Bueno, acá en un primer momento vamos a detectar los conectores lógicos. Acá hay un conector lógico sí, coma. Sí, coma sería un condicional. Lo ubicamos en nuestro cuadro, en el implicador. Sí, acá, si P, Q. O sea, no importa qué signifique P y qué signifique Q, simplemente tener la estructura, si P, Q, para decir que el símbolo es un implicador. Entonces acá, si coma, acá sería, esto sería una variable, se podría decir, y todo esto otra variable. Vamos poniendo el conector. Por acá, entonces, diremos que nuestro conector es el entonces. Antes del entonces va algo. Y después del entonces también va algo. El antes del entonces es se ganan las elecciones y nuestros representantes acceden al poder. Pero dentro de todo este texto vemos otro conector lógico, el y. Y el y sabemos que es una conjunción. Lo ubicamos por acá en nuestro cuadro P y Q. Entonces es una conjunción. Lo vamos también a señalar por acá. Lo señalamos el y su símbolo sería aquello que observamos acá, el conjuntor y. Pero antes del y va algo y después del y también va algo. Entonces, antes del y, ¿qué va? Se ganan las elecciones. Como lo dije, se puede expresar con una letra minúscula, con un P. Entonces, ese P vendría a ser se ganan las elecciones. Eso sería el P. El Q vendría a ser lo que está después del I. Lo ubicamos por acá. Nuestros representantes acceden al poder. A esto lo renombramos como Q. Entonces, esas letras los vamos a ubicar acá. P y Q. Por acá podemos ponerlo de color negro. P y Q. ¿Qué más? Después del entonces, antes de la coma ya tenemos esto que significa P y Q. Después de la coma va otra oración. Detectemos, confiaremos en ellos sí y solo sí. Tenemos por acá un sí y solo sí. El sí y solo sí vendría a ser un bicondicional. Lo ubicamos en nuestra tabla, el sí y solo sí, P sí solo sí Q. Entonces, antes del sí y solo sí hay una variable y después del sí y solo sí hay otra variable. Entonces, ubicamos nuestro símbolo lógico que es sí y solo sí. Lo ubicamos por acá. Sí y solo sí. Antes del sí solo sí va algo y después del sí y solo sí también va otra expresión. Entonces por acá señalamos sí y solo sí. Sí y solo sí, que ya lo tenemos representado mediante este conectivo lógico. Antes del sí y solo sí, ¿qué va? Confiaremos en ellos. Ya tenemos P y Q, entonces confiaremos en ellos sería en la variable R. R vendría a ser confiaremos en ellos. Entonces lo ubicamos ese R
dentro de nuestro esquema lógico. Por acá indicaríamos R. Pero después del sí, solo sí, va otra frase, si se cumplen sus promesas y el poder no los corrompe. Pero dentro de esa frase observamos otro conector lógico, que en este caso sería el y. Y como ya sabemos, el y es una conjunción. Entonces, por acá ponemos el símbolo y, por acá el y antes del y va el texto cumplen sus promesas y después del y el poder no los corrompe. Completando esto, ya tenemos R, nos tocaría S, y S vendría a ser cumplen sus promesas. Y T vendría a ser lo que está después del I. El poder no los corrompe. Pero sabemos que toda proposición se expresa de forma positiva. O sea, el poder no los corrompe no estaría bien si lo definimos así. Tenemos que borrarle necesariamente el no para poder decir el poder los corrompe. Entonces, S lo ponemos tal como se observa ahí, S de forma positiva. Pero el T lo hemos definido, según la lógica, se expresa todo afirmativo, el poder los corrompe. Pero acá dice el poder no los corrompe, entonces tenemos que negar T. Y nosotros sabemos que el no P lo tenemos acá, sería un negador interno. Entonces acá lo completamos con negado de T, negación de T. Entonces nuestro esquema se reduce a lo que observamos acá. En paréntesis P y Q, entonces abro paréntesis, cierro paréntesis, R sí, solo sí, abro paréntesis, cierro paréntesis, S y negado de T. Esa sería la formalización de nuestro primer texto en un esquema de proposiciones compuestas. ¿Por qué proposiciones compuestas? Porque ya observamos la combinación de varias proposiciones simples. Como lo indiqué, por ejemplo, P, Q, R, S y T son proposiciones simples. ¿Por qué? Porque tienen un sujeto, un verbo y un predicado. Simplemente tienen uno de cada uno, pero si lo combinamos con símbolos lógicos, esto ya se vuelve compuesto y hay más de un sujeto, más de un verbo y más de un predicado. Eso sería la explicación del primer texto. Ahora pasemos al siguiente. ¿Qué nos dice el siguiente? Ya que es necesario que no exista pobreza en el Perú para que exista dominación imperialista, aunque exista la dominación imperialista o solo exista pobreza en el Perú. Vamos a ubicar nuestros conectores lógicos. Por acá tenemos, ya que es necesario que no exista pobreza en el Perú para que exista dominación imperialista. Punto. Aunque acá el aunque domina a lo que está anteriormente del punto y después de la palabra aunque. Ubicamos el aunque, según nuestro cuadro, significa el conjuntor. ¿Por qué? Porque lo observamos por acá. P aunque Q. Entonces, como en el ejemplo anterior, el aunque significa el i, anterior al i va algo y después del i va otra cosa. Por acá señalamos el aunque. Aunque. Antes del aunque va toda esta frase. En esta frase, ¿qué podemos observar? Ya que es necesario que no exista pobreza en el Perú para que exista dominación imperialista. Por acá también podemos detectar otro conector lógico, ya que es necesario que, ¿para qué? Eso lo podemos ubicar en el replicador. Observemos. El replicador es condición necesaria P para que Q, ya que es necesario que para que suceda esto, o sea, tenemos acá el P y acá tenemos el Q. Entonces, ese conector lógico sería el replicador.
replicador lo ponemos de esta manera. Vamos a definir nuestras variables lógicas. El P minúscula vendría a ser: existe pobreza en el Perú. Existe pobreza en el Perú de forma afirmativa, pero sabemos que el texto es no. Entonces, esta proposición P positiva la vamos a negar. ¿Qué más? Después del para qué debe ir el conector la proposición simple, que sería: existe dominación imperialista. Esto sería el Q. Dicho eso, entonces por acá vamos a ubicar el negado de P, porque P lo hemos definido como existe pobreza en el Perú, pero en el texto dice no exista pobreza en el Perú. Sería por acá negado de P y por acá Q. ¿Qué más podemos hacer? Ahora vamos a identificar exista la dominación imperialista o solo exista pobreza en el Perú. Acá vemos otro conector lógico o solo, y esto vendría a ser referido al disyuntor excluyente o fuerte. A ver, verifiquemos. Lo podemos encontrar acá, P o solo Q. Entonces acá tenemos o solo, antes del o solo va una variable proposicional y después del o solo va la otra variable proposicional. Entonces ya contamos hasta ahora con la proposición Q. Lo que continúa es R y S. Pero antes de eso vamos a definir nuestro conector lógico, que vendría a ser el o solo, que en este caso es un o fuerte. Lo vamos a ubicar por acá, el o fuerte, mediante este símbolo. R vendría a ser exista la dominación imperialista. Por acá copiamos esto, exista la dominación imperialista. Le vamos a denominar variable R. Y a la S exista pobreza en el Perú. Y simplemente acá, como se puede observar, no es necesario definir la variable R y la variable S, porque si nos damos cuenta, exista la dominación imperialista ya está definido como Q. O sea, las variables no deben de repetirse, no tiene que ver la independencia. Entonces, el R podemos decir que va a ser igual al Q. Entonces, no es necesario definir el R. Y el S, si nos damos cuenta, también se refiere a exista pobreza en el Perú, que sería el mismo P. Entonces, para ello no es necesario ya definir esas dos variables. Entonces, dicho eso, simplemente podemos decir que acá iría el Q. Q de forma afirmativa, tal como está definido ahí. Q, exista pobreza en el Perú es P. Sería de forma positiva, porque toda variable está definida de forma positiva. Entonces, nuestro esquema nos queda de la siguiente manera. Abro paréntesis, cierro paréntesis, negado de P, replicador Q, y abro paréntesis, cierro paréntesis, Q, el O fuerte P. Esto sería nuestra formalización del texto que hemos leído. Gracias por su atención.